Los regímenes de Corea del Norte y de Cuba son muy similares. De hecho, son muy amigos, son aliados. De eso estamos claros todos. Hoy, 11 de mayo de 2017 en la mañana, cuando iba hacia un lugar donde íbamos a tener un encuentro de trabajo con coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, en medio de la fuerte represión que la tiranía castrista, la tiranía de Raúl Castro desarrolla contra los demócratas cubanos día a día, y me toqué con un conocido que no veía hacía cierto tiempo y me preguntó que cómo iban las cosas entre Estados Unidos y Corea del Norte, que si yo creía que iba a haber guerra entre la tiranía de Corea del Norte y el ejército, ¿no?, de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el ejército que defendería a sus aliados en esta parte del continente asiático, principalmente a Corea del Sur y a Japón, de cualquier agresión del régimen de Norcorea. Empecé a explicarle a este joven cuál es la situación en Corea del Norte y cuál ha sido la vida de Corea del Norte durante más de 6 décadas, y él se mostró bastante asombrado. Le parecía un poco exagerado lo que yo le estaba explicando que sucedía en materia de represión, en materia de falta de derechos, de falta de libertad, de locura, porque no tiene otro nombre, en Corea del Norte. Y le explicaba que era muy parecido a lo que ocurre acá en Cuba, por desgracia. Ante las dudas que manifestó, ante el rostro de asombro, de duda, que pude verle, que pude notar, pues lo invité a que fuese conmigo hasta el lugar donde yo iba, y allí le mostré unos documentales, le di unos materiales sobre la vida en Corea del Norte, sobre las características de ese infame régimen tiránico, pasándole fragmentos del material que iba a ver y adelantándole algunas explicaciones. Llegamos a este punto, pudimos escuchar este testimonio sobre una víctima de los cientos de miles de víctimas de la tortura y la brutal represión en la Corea comunista, en la Corea del Norte. Era insoportable. ¿Ves esta cicatriz que tengo en la muñeca? Me esposaban y me dejaban colgado del techo. Solo tocaba el suelo con la punta de los dedos gordos. Me dejaban así. No podía aguantar el dolor. Ni siquiera podía suicidarme. Esto es un fragmento, repito, de un testimonio de una víctima, de las tantas víctimas de las torturas en Corea del Norte. Y él explica otras cosas mucho más atroces, mucho más graves. Pero el problema es que yo conozco muchísimos cubanos, presos políticos y presos comunes, que han resultado víctimas de torturas muy parecidas a esta que narra este norcoreano. Tortura tan grave, tan dura, tan inhumana, acciones tan criminales como las que narran víctimas del régimen norcoreano. Es decir, el régimen de Norcorea y el régimen de los Castro en Cuba, hasta en eso de torturar y de los mecanismos y métodos de tortura se parecen mucho. Es decir, no solamente trafican armas escondidas bajo toneladas de azúcar de mala calidad, sino que se parecen en muchas otras cosas más. Una de esas víctimas de torturas, de graves torturas por parte del régimen castrista en las prisiones, acá las prisiones de los Castro en Cuba, es Jorge Cervantes García. Jorge Cervantes García nos puede contar muchas de las torturas que sufrió durante 16 años en prisión, pero solo, ¿no?, para, aprovechar al máximo el tiempo, vamos a pedirle que nos cuente cuántas veces o la vez que sufrió una tortura similar a la que nos cuenta el norcoreano. Cuántas veces o de qué manera o cómo sucedían ocurrían estas torturas de esposarte, amarrarte y dejarte colgado sin apenas tocar los pies en el piso. Cuéntanos un poco sobre eso.
Sí, quien les habla fue víctima de torturas en diversas prisiones y en diversas ocasiones a lo largo del tiempo que estuve en estado de reclusión. En una de esas ocasiones, año 2005, prisión provincial de Boniato, acá en Santiago de Cuba, me encontraba convaleciente de la enfermedad de tuberculosis pulmonar adquirida precisamente en prisión y por reclamar mis derechos en el puesto médico como paciente, fui llevado simple y llanamente a la dirección de la cárcel, donde el jefe de la cárcel, sin mediar palabras, me escuchó pacientemente, pensé que iba a atender a mis demandas, me dijo que esperase afuera, luego se hizo cargo de mí un pelotón de guardias, me condujeron a un salón frente al oficial de guardias donde había un salón, otro salón a oscuras con una columna en el centro, sin explicarme absolutamente nada. Un jefe de pelotón de nombre Villanueva me llevó, me mandó a quitar, a despojar del payama de paciente que yo tenía en el hospital, allí en el puesto médico, y las pertenencias que traía, una jabita de nylon con mis pertenencias, me las quitaron de la mano, me hicieron sentar al piso con la espalda fija a la columna, dos carceleros se apoderaron de mis brazos, los estiraron con fuerza, me hicieron abrazar de espalda a la columna, esposándola, ambas manos detrás de la columna, con un dolor inmenso, porque eso es una posición que no se puede, los brazos no pueden alcanzar la columna, las esposas tensas a las muñecas, y me hicieron sentar precisamente en un charco de sangre que ya había dejado otro que había pasado por ese sitio, que luego me enteré que era de alias, un recluso de alias San Luis, y que había perdido uno de sus ojos allí en ese lugar. Tengo que confesar que lloré en ese lugar. Derramé lágrimas de dolor, de sufrimiento, porque el maltrato físico, el castigo corporal llega el momento en que es insoportable a cualquier ser humano. Lloré de indignación, lloré de rabia, lloré de dolor, insensible todos los militares a mis llamados. Les decía que me quitaran, que me aflojaran las esposas, que me estaba cortando las muñecas, y se reían. Recuerdo que hacía frío, Vladimir, otro de los militares, andaba con un abrigo puesto y se reía diciéndome que las llaves de las esposas se le habían extraviado. Luego, en un momento determinado, estuvieron en conclusión más de 12 horas sometiéndome a torturas desde las 9 de la noche hasta que amaneció. Me sacaron de la columna para que fuese al baño. Cuando regresé del baño, me esposaron a las muñecas y en una reja que hay frente al oficial de guardia me esposaron, me fijaron a los metales en alto, de modo tal de que pudiese apoyar solamente la punta de los pies, de modo que el peso de las esposas recae sobre tus muñecas. No sé si la cámara pueda tomar una de las heridas aquí, cuando las esposas se introdujeron en mi piel, mordiendo el hueso. Hay que experimentar estas cosas para saber lo que se sufre, lo que se siente y lo que se padece cuando se está sometiendo a un ser humano a ese tipo de tortura. El dolor era insoportable y continué profiriendo gritos, ofendiendo primero, diciendo todo lo que yo entendía que debía decir, más luego llorando de dolor, pero todo era insensibilidad en torno mío. Y luego del dolor fuerte a las esposas, cortar la piel, vinieron calambres, se me entumecieron las muñecas y se me fueron poniendo negras las manos. Así no sé el tiempo que pasé colgando de esa reja. Recuerdo un militar que le llamaban Luisito, bajito él, que en un momento determinado, cuando me desataron, cuando me zafaron las esposas de ahí para darme masajes en las manos, no entendí por qué me daban masajes en las manos, mas luego cuando me informé más, era porque ellos mismos tenían el temor de que tuvieran que amputarme las manos porque las perdiera, porque ya llega el momento en que tú no sientes el dolor, porque pierdes toda sensibilidad en tus manos, porque se corta la circulación, se te hinchan las muñecas, las manos se te hinchan, se te ponen negras y dejas de sentir el dolor. Pero ahí viene el riesgo entonces de que puedas perder tus manos, pero ellos son especialistas. Intentan torturarte, llevarte al límite o más allá de los límites del dolor y se deleitan, gozan con eso. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada cuando me bajaron de esa posición de la reja donde estaba colgando.
el militar que se hacía llamar Luisito les dijo a los demás militares que no me pusieran más en ese lugar, y Vladimir Villanueva dijo que si no me iban a colgar ahí había que fijarme al piso. Y entonces me volvieron a fijar del piso, en este caso ya no era en altura, sino en el piso. No podía moverme con mis esposas a una barra metálica que estaba en el piso, y allí pegado al piso, con mi cara al piso, me tuvieron todo el resto de la noche. Y en varias ocasiones me dieron golpes en los ojos, me dieron golpes por el rostro, con tonfa, con las botas, con todo lo que ellos quisieron allí. ¿Todo por qué? Por venganza, porque como recluso reclamé simple y llanamente mis derechos y se ensañaron conmigo. Estoy relatando esto porque jamás he podido lograr que se haga justicia, jamás he podido lograr de que uno de esos verdugos vayan a juicio. Y no sé, impotente, porque realmente aquí en nuestro país es imposible que nosotros podamos lograr, por lo menos en este momento, que se haga justicia. Y con esto quiero dejar o relatar una de las veces que fui torturado, y más adelante iré relatando las demás cosas que me acontecieron a lo largo de la prisión.